Bueno, mi nombre es Paula Andrea Rojas Gallego. Mi nombre es Ángela Valentina Triana Castiblanco. Y mi nombre es Laura Daniela García. Hoy les vamos a hablar acerca del caso de Saludcop y su desfalco de 1.4 billones de pesos. Bueno, primero que todo, ¿qué es Saludcop? Saludcop es una EPS, es una empresa colombiana perteneciente al grupo Saludcop, dedicada a la prestación del servicio de salud. Fue la organización más grande de prestadores de servicios de salud. Ellos tenían 5.204.034 afiliados en régimen contributivo y una participación del 23,35% de la población activa en 2009, estando entre las 20 empresas más grandes de Colombia. Bueno, les vamos a contar un poco sobre la historia de Saludcop. Saludcop en 1994 se constituye como Saludcop EPS, una entidad promotora de salud como organismo cooperativo. En 1995, bajo la dirección de Carlos Palacino, se inició formalmente la afiliación de los usuarios, haciendo presencia en municipios apartados de zonas rurales. En 1996 inició una amplia labor de aplicación de cobertura en todo el país, incluyendo ciudades pequeñas, municipios donde la población requería un apoyo de salud cercano y acorde con sus expectativas. Bueno, en 1998 se inauguró la primera clínica de Saludcop de alta complejidad en Bogotá, con la cual las EPS iniciaron el desarrollo de nuevos proyectos similares en las principales ciudades del país, en alianza con prestigiosas instituciones. Fruto de esto, entraron en servicio 36 clínicas en todo el país. Bueno, a partir del 2001, Saludcop lidera la creación de varias empresas de origen cooperativo, cuyas actividades son conexas y complementarias con la prestación de servicios de salud, como confecciones hospitalarias, lavandería, seguridad, informática, comercialización y más. De esta manera, consigue el suministro de bienes y servicios de alta calidad a sus clínicas y centros de atención a bajo costo. En el año 2002, Saludcop adquiere a Cruz Blanca EPS, una empresa con más de 500.000 afiliados. En ese mismo año, Saludcop ocupa el puesto 18 entre las 100 compañías más grandes de Colombia. En 2003, los cafeteros venden Café Salud EPS a Saludcop. La EPS y sus empresas filiales se convierten en un grupo empresarial llamado Grupo Saludcop, incluyéndose este conglomerado entre las 20 empresas más grandes de Colombia, siendo la primera en generación de empleo. Durante varios años, Saludcop EPS mantuvo su liderazgo como la empresa número 1 del ranking de participación en el mercado, con el 23,35% de la población activa. El crecimiento y expansión geográfica han llevado al grupo a prestar servicios médico-asistenciales en 31 departamentos de Colombia. Saludcop se consideraba a sí mismo una entidad sin ánimo de lucro, es decir, reinvirtiendo sus excedentes en la misma empresa y en sus proyectos empresariales. Carlos Gustavo Palacino, quien hasta hoy se desempeñó como director ejecutivo de Saludcop EPS, nació en el municipio de Líbano, en el departamento del Tolima, y se formó como matemático para la docencia en la Universidad Santo Tomás y estadístico administrativo en la Universidad de La Salle. Palacino se especializó en Derecho de Seguros en la Universidad Javeriana y realizó además una maestría en Seguridad Social en la Organización de Iberoamericana de Seguridad Social de Madrid, España. Palacino inició su trayectoria profesional en el sector de la salud en 1975. ¿Cómo cobrar en seguros la equidad?, donde permaneció hasta 1991, alcanzando cargos como director de Departamento de Seguros de Vida, Asistencia de Presidencia, Vicepresidencia Comercial y Financiera. Tras su salida de esta empresa aseguradora, se desempeñó como director de Formar entre 1992 y 1993 y en 1994 crea la empresa de salud que se convertiría en el emporio de este campo llamado Salud. Cuando nadie más le apostaba a la salud, Palacino arriesgó y creó Saludcop, un imperio tan grande que su caída generó una crisis en el sector. Durante años pareció un intocable, hasta que Palacino fue capturado. Durante casi una década, Carlos Palacino estuvo bajo la luz de los reflectores por su presunta responsabilidad en el hundimiento de la EPS más grande del país, la misma que él levantó desde ceros y que hoy está liquidada. Su captura marcó el punto más bajo de su lenta caída desde la cima empresarial. Esta es la historia de la construcción de un gigante que terminó en el suelo tras ser considerado el zar de la salud, el redentor del cooperativismo en Colombia y en Latinoamérica, y de haber creado un holding de empresas que movía 2,5 billones de pesos al año.
El declive de Carlos Gustavo Palacino se aceleró en mayo de 2011, cuando fue retirado de la presidencia de Saludcop en medio de la intervención de la EPS más grande del país. Unos 8.000 cheques girados y no pagados a proveedores, inconsistencias en el monto de inversiones en activos fijos, discrepancias en las cuentas por cobrar la Alfosija y giros no legalizados y destinados a actividades diferentes a su objeto social, que tenían a esta entidad al borde de la quiebra, fueron razones suficientes para que el gobierno tomara esa decisión. Bueno, hablando un poco del recorrido de Salucop para convertirse en un emporio, lo que muchos no entienden es cómo una empresa que nació con 2.700 millones de pesos aportados por varias cooperativas del país, que en 2009 llegó a considerarse por el Boston Consulting Group una de las 5 multinacionales colombianas que hacían parte de las 5 empresas más grandes de toda Latinoamérica y que tuvo tanto dinero hasta para comprar un colegio y adecuar un campo de golf, perdió su rumbo y pasó de ser ejemplo de desarrollo a poner en jaque a todo el sistema de salud en Colombia. ¿Qué hizo Carlos Palacino para pasar de La Equidad contrató a Palacino en 1994 para estudiar la posibilidad de crear una EPS solidaria. El informe fue tan positivo que el mismo se encargó de reunir el aporte de capital de más de 20 cooperativas para darle vida a Saludcop. Desde ese momento, Palacino estructuró la ruta para convertirla en el mejor de su sector e hizo todo lo posible para volverse el zar de la salud. Lo increíble fue que lo logró. Bueno, la estrategia inicial se enfocó en afiliar y atender a las personas de ingresos medios y bajos, donde había un mayor potencial de crecimiento. Por eso comenzaron a aparecer oficinas blancas en ciudades pequeñas y pueblos. Saludcop contrató una fuerza de ventas lo suficientemente grande para captar rápidamente a los usuarios descontentos con el servicio del Instituto de Seguros Sociales. De igual manera, empezó a aliarse con cooperativas pequeñas o empresas pequeñas de salud. Con este fin, definió estándares de calidad para lograr la lealtad. El objetivo al empezar a colonizar afiliados en pueblos de Cundinamarca y Boyacá y después en casi todo el país era alcanzar en poco tiempo una masa de usuarios que le permitiera recibir millonarios recursos del Estado a través de la figura de la compensación, que también usaba el Seguro Social. Mientras que sus críticos dicen que la empresa inflaba las cifras y registraba más personas de las que tenía, otros señalan que al irse a estos lugares incursionó en un negocio más lucrativo, pues sus usuarios, al tener una baja educación, demandaban muy pocos servicios médicos, lo que terminó por generar unos altos dividendos. Como el esquema cooperativo no permite repartir los excedentes, la estrategia de Saludcop a partir del 2001 fue usar esos recursos para crear empresas alrededor de la salud. Inicialmente aparecieron cooperativas y compañías de confección de ropa hospitalaria, de servicios de lavandería, de seguridad, de informática y de comercialización, entre otros. De esta manera, Saludcop garantizaba el suministro y autoabastecimiento de bienes y servicios, supuestamente a precios razonables. Sin embargo, estas causas se fueron degradando en una maquilla de integración vertical que le permitió a la EPS ejercer una posición dominante, tanto en usuarios como en control de precios. Para 2003, cuando ya estaba entre la EPS más grandes del país, Palacino, quien ya ejercía su influencia en el sector, enfocó a Saludcop hacia las grandes ciudades. Gracias a su generosa chequera, adquirió la EPS chilena Cruz Blanca, con sus 560.000 afiliados, y un año después compró Café Salud y sus 650.000 afiliados, lo que le permitió tener un patrimonio de 240.000 millones de pesos. En 10 años, el pequeño grupo de cooperativas había multiplicado su capital casi por 100. Con este respaldo, a partir del 2005, Saludcop empezó a destinar recursos para continuar con la adquisición de clínicas y hospitales, además del montaje de otras cooperativas para seguir cubriendo sus servicios. En muchas ciudades, centros médicos, clínicas y hospitales tuvieron que trabajar bajo el control y regulación de estas tarifas. Y según denuncias que llegaron a la Superintendencia de Sociedades, llegó a muchas empresas al borde de la quiebra para comprarlas o para llevarlas al cierre. De hecho, las primeras alertas contra este grupo aparecieron en 2004, cuando la Superintendencia de Salud y la DIAN, con el apoyo del vicepresidente Francisco Santos, hicieron una profunda auditoría que acusó a Saludcop de evadir impuestos y de adquirir empresas en Colombia y en el extranjero con recursos de la salud.
Tras un gigantesco pleito, el grupo se vio obligado a dejar sus activos en Ecuador, Panamá, República Dominicana, pero no sus prácticas comerciales. Así, entre los activos de Salud Cop empezaron a figurar la Clínica Armenia, la Juan Corpas, la Clínica Marta, la Clínica Pamplona, la Clínica Santa Cruz de la Loma y otra serie de empresas como ópticas, consultorios, odontológicos y farmacias. Al cierre del 2006, Salud Cop había aumentado su patrimonio a 362.000 millones de pesos y registraba ventas por 1,3 billones de pesos. Era ya la primera EPS del país. El desvío de 1,4 billones de pesos se convertiría en el juicio fiscal más grande del país. ¿Cómo hicieron para desviar semejante fortuna y en qué se la gastaron? Las 378 páginas del fallo de la Contraloría permiten reconstruir todas las figuras y movidas que Palacino y su círculo cercano, conformado por María Carolina Lamus, Alberto Castro Castrillón, Javier Mauricio Sabogal, Luis Albeiro Medina, Jaime Chávez y Claudia López Ochoa, crearon o usaron para apropiarse de manera dolosa y gravemente culposa de los recursos públicos y que finalmente, según la Contraloría, contaron con la aprobación u omisión de directivos de la empresa. Además, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados, usando estados contables, actas de la junta directiva y la plata que entraba y salía del grupo. La Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales gracias a la bonanza de la salud y a los buenos resultados de la empresa. Salud Cop tomó la decisión de ampliar su red de oficinas, clínicas y centros médicos. El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado los proveedores y después apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad, a la vez que Palacino y Salud Cop construían su propia red de hospitales y clínicas como su fachada blanca distintiva, dejaba en el camino a decenas de IPS y personas quebradas. También compraron EPS para tomar una decisión dominante en el mercado. Al tener un poderoso grupo de EPS con su red de hospitales, Salucop comenzó por iniciativa de Palacino a crear todo tipo de empresas de medicamentos, auditoría contable, diálisis renal, software, ropa, vigilancias, entre otras, que en su mayoría dependían de la EPS para sobrevivir. Y en medio de esta fiesta hubo plata para todo, patrocinio de equipos, torneos, incluso de baloncesto, fútbol, golf y de equipos internacionales. La construcción de colegios, compra de carros de alta gama, soporte para construir condominios campestres, entre otros. Palacino y su equipo realizaron numerosos viajes a encuentros mundiales o regionales de salud, educación y cooperativismo, a cargo de la empresa y que la Contraloría considera salieron de la salud. Incluso, en algunos viajes, los ejecutivos de la empresa podían ir acompañados de sus cónyuges. Para la Contraloría, uno de los viajes más polémicos fue el que realizaron los 8 miembros del Consejo de Administración a un evento a Singapur, por cuenta de Salud Cop. Allí, en el Swiss Hotel de Stanford, Palacino convocó una reunión en donde se decidió adquirir la Torre 3 del Centro Empresarial Paralelo 108 en Bogotá, por 72.000 millones de pesos, algo que terminó haciendo. Solo entre 2005 y 2010 se pagaron 6.000 millones de pesos en bonificaciones a directivos, de los cuales 3.541 millones fueron a pagar a un solo bolsillo, el presidente de Salud Cop, Carlos Palacino. En medio de la crisis y la incertidumbre derivadas de los controles de supervivencia de salud y las altas deudas, en 2008 un miembro de la Junta exaltó la labor adelantada por Palacino y propuso una bonificación de 3 salarios que fue aprobada por unanimidad. Al tomar el control de la EPS más grande del país, la superintendencia advirtió que lo hallado en una auditoría era tan grave que la intervención y la salida de su presidente y representante legal, Carlos Gustavo Palacino, se hizo porque las irregularidades podrían desembocar en una crisis de la salud y poner en riesgo la vida de sus usuarios. Mientras que el grupo tenía problemas de liquidez y enfrentaba procesos de embargo judicial, la EPS hizo inversiones por 220.000 millones en otras empresas, incluso en el exterior y fideicomisos.
Además, tenía promesas de compraventa de clínicas e instituciones por 71.363 millones. Lo increíble es que para ese momento las alertas sobre SaludCop ya llevaban casi una década, pero los organismos de control habían hecho muy poco. En 2012, la Procuraduría General lo inhabilitó por 18 años para contratar con el Estado a Carlos Gustavo Palacino. Al encontrar que manejó recursos de la salud de manera irregular, un año después, la Contraloría lo condenó a pagar, junto a otros 11 exdirectivos, a pagar el valor del desfalco. Mientras la liquidación de SaludCop avanzaba, Palacino seguía en libertad, lo que levantaba un manto de dudas alrededor del caso. La EPS finalmente se disolvió y el proceso contra el hombre que la levantó desde cero se movió poco durante la fiscalía de Eduardo Montealegre. Sobre la captura de Carlos Palacino, 7 años después de que las irregularidades al interior de SaludCop quedaron expuestas, Carlos Palacino fue detenido. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que puede ser responsable de que 400.000 millones de pesos, casi el doble del valor actual de la moneda, terminara enriqueciéndose entre 2000 y 2004, las arcas de la EPS cuando solo podían dirigirse a la salud. Bueno, ese desvío se habría dado incluso para hacer inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores. Los investigadores también encontraron irregularidades en las bases de usuarios, con las que se habrían logrado mayores giros del estado de SaludCop. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Astrid Camacho. Bueno, mira, nosotros vamos a hacer unas preguntas. Quiero saber si tú sabes qué es SaludCop, Sí, sé que es una EPS. una EPS. ¿Y Sí. tú sabes cuál fue el O un mayor... grupo, es un grupo, ¿no? Es un grupo de EPS. Sí, señora. ¿Tú sabes cuál fue el mayor desfalco en la historia colombiana? Pues he escuchado mucho que es en cuanto a la salud, es un saluco, pero ya como andarme en el tema, no. ¿Y tú sabes quién es Sí. Carlos Palacino? ¿El presidente del grupo? Sí, del grupo SaludCop. Sí, Mira, sí te voy lo a contar escuché. un poquito. SaludCop fue una EPS, incluso llegó a ser la EPS más exitosa del país. Resulta que este señor Carlos Palacino tomó bastante plata de la salud, de la salud y de la plata que le daba el gobierno. Entonces lo que él hizo fue un desfalco de 1.4 billones de pesos y lo tomó para ingresos de otras cosas que no era precisamente para su empresa. Vale, muchísimas gracias. ¿No? Dios te No más, bendiga. gracias. Buenas tardes, ¿me puedes regalar tu nombre, por favor? Bueno, gracias. ¿Tú sabes qué es SaludCop? Es una medicina prepagada. Ok. ¿Y sabes quién es el dueño de esta empresa? Carlos Palacino, ¿no te suena? Bueno, ¿y sabes cuál es el desfalco económico más grande que ha existido en Colombia? ¿No? Bueno, te voy a contar. El desfalco más grande económico que ha existido en Colombia es el desfalco de SaludCop. SaludCop es una entidad, es una EPS. Bueno, fue la EPS más grande que existió en Colombia, donde habían más afiliados, pero el doctor Carlos Palacino, que era el presidente de la EPS, dañó la EPS porque se robó 1.4 billones de pesos que usó para ingresos propios, para gastos personales que no debía usar. Buenas tardes, ¿me puedes regalar tu nombre? Sí, claro, mi nombre es William Díaz. Buenas tardes, William. Te voy a hacer unas preguntas acerca de SaludCop, ¿vale? Ok, ¿Sabes qué es SaludCop? sí, claro. ¿Me puedes contar algo de lo que sabes? Pues es una de las EPS más grandes de Colombia. Estuve muchos años afiliado a ellos, pero me retiré porque su servicio se puso muy mal, pésimo. Ok, ¿tú sabes cuál fue el desfalco económico más grande de Colombia? Pues yo creo que eso fue uno de los grandes desfalcos económicos de Colombia y al sistema de salud. ¿Y sabes quién es Carlos Palacino? Sí, claro, el dueño de Saludcop. Vale, te voy a contar, estás en todo lo cierto. El desfalco económico más grande de Colombia fue SaludCop, ya que su gerente, Carlos Palacino, tomó 1.4 billones de pesos para sus ingresos personales. Esto hizo que SaludCop prácticamente terminara. Muchas gracias. ¿Me pueden regalar sus nombres, por favor? Luz Estela Moncada. Jorge Carrillo. Bueno, ¿ustedes saben qué es SaludCop? Una entidad de salud. Una entidad de salud.
de una entidad, de una cooperativa también, es una cooperativa, ¿cierto? De salud. Sí. Ok. ¿Y ustedes saben cuál es el desfalco económico más grande que ha habido en Colombia? Desfalco, puede ser de Salocó, creo. Que acabaron con prácticamente con ¿cómo se llama? Con la salud, ¿no? Digamos, todos los socios que habían. Exacto, Todos, sí, señor. Bueno, ¿ustedes saben quién es Carlos Palacino? así. ¿Quién? ¿Fue gerente o presidente de Salocó? Exacto, sí, señor, ustedes están todo lo correcto. A ver, Saludcop fue la EPS más grande que hubo en Colombia y se acabó porque el señor Carlos Palacino usó 1.4 billones de pesos para ingresos propios, para gastos personales de él, y pues sí, como que deterioró la plata y la plática se perdió. Entonces eso fue lo que pasó con Saludcop. Muchas gracias. En relación de este caso con la ética, decimos que la ética es un principio fundamental en las finanzas, en virtud que brinda la confianza necesaria para un negocio o una empresa. El dinero debe ir de la mano de la ética, ya que ambos generan consecuencias y separarlos sería darle paso a la corrupción. La ética se define como una ciencia del comportamiento humano. Por tanto, el buen comportamiento humano y finanzas es la ciencia que estudia la administración de los recursos financieros, dinero, capitales y recursos monetarios. De tal manera que al relacionar la ética financiera se busca que el comportamiento humano sea desde diferentes puntos de vista. Debe contemplar comportamientos éticos y también en el ámbito financiero. En un sentido amplio, la ética financiera influye en lo que se denomina la ética empresarial. En este sentido, las empresas hoy por hoy han buscado actividades que correspondan a un actuar ético a nivel interno con sus empleados y a nivel externo con la comunidad donde se está estableciendo. A nivel interno, se considera elementos éticos como el pago de salarios legales que correspondan a la normatividad del país, proveer a los trabajadores de servicios médicos seguros, entre otros. Por parte, desde el punto de vista de su participación en la comunidad, está lo que se denomina responsabilidad social empresarial. En ella se establecen ciertas características como una sostenible relación con la comunidad, mediante el apoyo en servicios de salud, educación, entre otros. Muchas gracias por su atención prestada a este video.